Ahí está. Entonces, su fórmula va a ser la masa expresada en miligramos sobre el volumen expresado en litros. También las otras medidas de concentración pueden venir a partir de una reacción, pero de las que más se utilizan, sobre todo normativamente, para vigilar que se cumplan los parámetros de concentración, son las partes por millón. De ahí su relevancia. Y vamos a ver hoy dos ejemplos. Uno es un ejemplo sencillo de una referencia para saber cómo utilizar la fórmula. Y la otra, que son dos incisos, es calcular las partes por millón a partir de una reacción. Les repito, también las otras concentraciones, bueno, las otras medidas de concentración se pueden calcular a partir de una reacción, pero de las que más se van a utilizar es partes por millón. Y nos vamos al primer ejemplo. Ese primer ejemplo nos pide calcular la concentración en partes por millón de una disolución de 0,3 gramos de arsénico en 1500 litros de agua. Entonces tenemos los datos. Tenemos que la masa es igual a 0,3 gramos de arsénico, pero como la fórmula me va a pedir que lo exprese en miligramos, entonces lo convierto en miligramos. Aquí lo pueden multiplicar por 1000. Quien quiera repasar factores de conversión, pues puede repasar, también podemos verlo así, repasando factores de conversión, sabiendo que la unidad gramos está multiplicando al paréntesis, por lo tanto, dentro del paréntesis tiene que ir dividiendo y la conversión es que un gramo es igual a 1000 miligramos. Entonces aquí gramo multiplicando, gramo dividiendo, se va a simplificar y me queda como resultado, ¿cuánto me da 0,3 por 1000? 300, ¿no? 300. Me da como resultado 300 miligramos de ar- arsénico. Y el volumen está indicando que son 1500 litros. Y entonces la concentración, bueno, fórmulas. La concentración en partes por millón va a ser igual a los 300 miligramos de arsénico sobre los 1500 litros. ¿Y cuánto nos da esa operación? ¿Cuánto les da en su calculadora esa operación?
0.2. Entonces, me perdí otra vez el punto. Punto 2 partes por millón, que sería miligramos de arsénico sobre litros de agua. Bueno, ya nos... ¿Alguna pregunta? No, profe. 2 minutos para que le anoten el procedimiento y pasamos al siguiente ejemplo. Muy bien, pasamos al siguiente ejemplo.
Muy bien. Siguiente ejemplo. Dice, ay, me falta un hilo. En una habitación cerrada cuyas medidas son 3 por 4 por 2,5 metros, se queman 50 gramos de carbón, coma. Calcular la concentración en partes por millón que se tendría si, inciso A, se tiene una combustión incompleta, inciso B, se tiene una combustión completa. Ya este de aquí, sí hace referencia a las partes por millón y al final vamos a utilizar la fórmula de miligramos sobre litro, pero aquí ya me están dando, no me están dando exactamente la masa que tengo que calcular. Ah, ah, ah. Aquí falta especificar de quién. De producto. Ahí ya, ya se especificó que la concentración tiene que ser del producto. Cuando indica la palabra queman, pues estás, bueno, más bien cuando se indica queman 50 gramos de carbón, se está indicando que se tiene una reacción. Y entonces aquí mis datos no son tan directos como en otros ejemplos. Que aquí mis datos me están diciendo que se queman, o sea, la masa de reactivo o la masa de carbón es igual a 50 gramos. Me está diciendo que el volumen de la habitación es de 3 por 4 por 2,5, todo eso en metros. Tengo dos incisos. El primero es que es una combustión incompleta. Y el inciso B me indica que es una combustión completa. Como fórmula, tendría que las partes por millón es igual a la masa expresada en miligramos sobre el volumen expresado en litros. Aquí me está diciendo la masa del producto, entonces tengo que analizar la reacción. Lo voy a poner en una nueva diapositiva. Vamos primero con el inciso A. El inciso A que me indica que tengo 50 gramos de carbón en una combustión incompleta. Entonces tengo que plantear la reacción. Sabemos que tenemos carbón. ¿Qué se necesita para que se dé Oxígeno. oxígeno? Entonces se necesita oxígeno.
¿Qué productos se obtienen a partir de una combustión incompleta? La característica que se va a tener para una combustión incompleta es que se va a producir monóxido de carbono. Cuando se tiene una combustión completa, se produce dióxido de carbono. Entonces, como voy a tener que analizar esa reacción, antes de analizar cuantitativamente la reacción, tengo que verificar que esa reacción esté balanceada. ¿Qué coeficientes van a tener los reactivos para que esa reacción esté balanceada? ¿Con quién empezaría? ¿Con el carbono o con el oxígeno? Con el oxígeno. Con el oxígeno, porque inicialmente los carbonos están balanceados, entonces aquí tendría que poner un 2 para que los oxígenos fueran 2 y una vez que modifico el coeficiente del monóxido de carbono, también tengo que modificar, perdón, el coeficiente del carbono para que esa reacción esté balanceada. Y ahí ya está balanceada. Dos carbonos del lado izquierdo, dos carbonos del lado derecho, dos oxígenos del lado izquierdo, dos oxígenos del lado derecho. Y en el inciso A, yo necesito saber los miligramos de monóxido de carbono, porque el problema me pide la concentración en partes por millón del producto. Por eso tengo que analizar esa reacción, perdón, por eso se tiene que analizar esa reacción. Vamos a partir de nuestro dato conocido. ¿Cuál es nuestro dato conocido? 50 gramos de carbono. Son los 50 gramos de carbono. Y como vamos a hacer un análisis gramo-gramo, porque a partir de los 50 gramos de carbón necesitamos conocer los gramos de monóxido de carbono. Ahí es cuando hacemos un análisis gramo-gramo. ¿Por qué se llama gramo-gramo? Porque se empieza con la unidad gramo y se termina con gramo. Esa conversión esa conversión requiere 3 paréntesis. El primero tendríamos que convertir a mol de carbono. Si nos vamos a la tabla periódica, ¿cuánto es la masa molar del carbono? ¿12, no? Son 12 12. gramos. 12 gramos de carbono son un mol de carbono. Según el balanceo, por cada 2 mol de carbono tenemos 2 mol de monóxido de carbono y por cada mol de monóxido de carbono, ¿cuánto me da 12 del carbono más 16 del oxígeno? 28. Cada mol 28. de monóxido de carbono son 28 gramos de monóxido de carbono. Esto es como si fuera una fracción y el procedimiento para multiplicar fracciones me dice que son numeradores, multiplicación de numeradores entre multiplicación de numeradores. En el numerador están, bueno, y hay que hacer antes de eso, simplificar unidades. Gramos de carbono con gramos de carbono se simplifica, mol de carbono con mol de carbono se simplifica,
mol de monóxido de carbono con mol de monóxido de carbono se simplifica y la única unidad que nos va a quedar son gramos de monóxido de carbono, que es la respuesta de este lado. Ahora sí, en el numerador, en el primero tengo 50, tengo el 1, pero el 1 no lo pongo porque pues es 1. Y luego tengo el 2 y luego tengo el 28. Entre la multiplicación de los denominadores, el primero es 1, no lo pongo, el segundo es 12, ese sí lo pongo, y este de aquí es un 2. ¿Y cuánto me da 50 por 2 por 28? Según yo son 2800. 2800. Entre 24. ¿Y cuánto nos da 2800 entre 24? 116.66. 116.66. 116.66. Es 66666 periódico, ¿verdad? No, ¿Así? ¿.66? no, o sea, son varios 6, pero acaba con 7. Ah, ok. Sí, porque la calculadora pues no nos da todos los decimales y el último lo redondea. Entonces, por lo general, también ahí ténganlo presente, vamos a dar los resultados con, si trae más de 4, redondearlo a 4 decimales. Entonces, a partir de los 50 gramos de carbono, vamos a obtener 116.6667 gramos de monóxido de carbono. Pero nosotros no queremos los gramos. Se me fue. Queremos miligramos. Entonces, un gramo de monóxido son 1000 miligramos de monóxido. Hacemos también esa conversión. Gramos de monóxido con gramos de monóxido se va a simplificar. Y 116.6667 por 1000, ¿cuánto nos da? 116.666.7. Sí. Gracias, miligramos de monóxido de carbono. Ya tenemos ahí la masa. Voy a poner la misma presentación, perdón, la misma diapositiva aquí abajo para no borrar el orden. Entonces, para el inciso A, ya tenemos que la masa del producto, que en este caso es la de dióxido de carbono, son 166.666.7 miligramos. Hace falta el volumen. El volumen lo vamos a calcular. El volumen lo vamos a calcular a partir de las medidas de la habitación, porque nos está diciendo que es una habitación cerrada. Igual lo puedo poner aquí. Y nos está diciendo, bueno, nos está indicando no, ahí no tengo un cubo. Ah, sí, aquí está el cubo. Lo podemos poner. Nos está indicando que el volumen
de la habitación es de 3 por 4 por 2.5. Esto para acá, pero no me va a pegar. Entonces vamos a ponerlo como... O sea, esto de aquí va a valer 3 por 4. Bien, por 2.5. Esas son las medidas de la habitación. Sabemos, voy a calcular desde acá porque no lo voy a acabar, que el volumen, suponiendo la habitación como, no un cubo pues, pero como una figura, como una figura cerrada que no va a escaparse nada y por eso y ya las medidas de la habitación pues serán las medidas del prisma y entonces el volumen es lado por lado por lado, que sería 3 por 4 por 2.5 y eso me daría metros cúbicos porque será la multiplicación de metro por metro por metro. Entonces, en la calculadora, ¿cuánto nos da 3 por 4 por 2.5? 30. 30. 30 metros cúbicos. Pero el volumen lo necesitamos en litro, entonces tenemos que hacer la conversión de que un metro cúbico son 1000 litros. ¿Cuánto nos da 30 por 1000? 30.000. 30.000 litros. Ya tenemos la masa en miligramos, ya tenemos el volumen en litro. Entonces ahora sí aplicamos la fórmula. La concentración en partes por millón, en este caso de monóxido de carbono, va a ser igual a la masa que quedamos que era de 116.666, perdón, 666.7 miligramos de monóxido entre los 30.000 litros que representa el volumen de la habitación. Y entonces las partes por millón de monóxido de carbono, ¿cuánto nos da 116.666.7 entre 30.000? Tres punto ocho 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 ocho. 8. ¿Qué le sigue al cuarto 8? 9. 9. Vamos a...
que al final ya son cifras poco significativas, pues, porque ya es la cuarta decimal, pero por, por protocolo, por procedimientos, más bien que en lugar de protocolo, por procedimientos para redondeo. Miligramos por litro. Ah, bueno, perdón. No le puse 9 miligramos por litro. Si yo quiero redondear a 4 decimales, las primeras 3 las voy a dejar ahí tal cual y me voy a enfocar nada más en las últimas 2, porque las últimas 2 las tengo que hacer una. Entonces, el 89 lo podemos redondear hacia abajo como 80 para solamente tomar el 8, o lo podemos redondear hacia arriba como 90 para solamente tomar el 9. 89 está más cerca de 90 o de 80. De 90. De 90. Entonces, para la cuarta decimal, para el cuarto decimal, mejor dicho, nos quedamos con el 9. No cambia, o sea, realmente de, de 8.888 a 8.899 significativamente no cambia, pero nada más para tener un acuerdo de cómo redondear. Y entonces, esa sería la respuesta del inciso A. Y ahí está todo el procedimiento. Entonces, anótenlo.
Para el inciso B, solamente vamos a alcanzar a plantear el análisis de la reacción, pero el procedimiento, bueno, no, de hecho ya sería más rápido. A ver, vamos a hacerlo. Para el inciso B. ¿Qué cambia en el inciso B? El Es una producto. combustión completa. Es una combustión completa. ¿Por qué no me aparece esto? Entonces, para el inciso B tenemos que son 50 gramos de carbono, pero ahora es una combustión completa. Nuestro dato conocido son, bueno, perdón, y la reacción sería carbono más oxígeno y solamente estamos produciendo dióxido de carbono. Y ahora sí, 50 gramos de carbono. Ya no lo voy a poner en verde porque se me va a acabar el tiempo. Los tenemos que convertir a gramos de dióxido de carbono. El primer paréntesis es igual, según la tabla periódica, 12 gramos de carbono equivalen a 1 mol de carbono. La reacción ya está balanceada, entonces según el balanceo, 1 mol de carbono equivale a 1 mol de dióxido de carbono y de acuerdo con la tabla periódica, 1 mol de dióxido de carbono son 44 gramos de dióxido de carbono. Numeradores por numeradores, que en este caso son 50 por 44, entre la multiplicación de los denominadores, que en este caso es 12. ¿Cuánto nos da 50 por 44? Agregamos 2 ceros, dividimos entre 2, son 2200, seguro. Igual corríjanme si no hice la operación bien. 50 por Sí, es 44, ¿sí, verdad? 2200. 2200. Y 2200 entre 12. 183.333 periódico. 183.33333 gramos de dióxido de carbono. Esos son los que irían aquí, pero esos 183.3334 gramos de dióxido de carbono hay que pasarlos a miligramos, hay que multiplicarlos por 1000. Y entonces eso nos da 183.333.4 gramos. Debería ser 3, la verdad. Siguiendo con lo... O la calculadora se los da así como 3, 4. A mí me sale periódico. 3 3, 3, 3, periódico. 3, 3, ajá. A mí Sí, también porque me sale aquí periódico. el 33 lo redondeamos a 30, porque está más cerca del 30, entonces lo vamos a dejar en 3 miligramos de dióxido de carbono. Y ahora sí ya podemos calcular la concentración. La concentración en partes por millón de CO2 va a ser igual a 183.333.3 miligramos de CO2 entre, y el volumen de la habitación nos había dado 30.000 litros. ¿Cuánto nos da? 183.333.3 entre 30.000. 6.1111. 6.111 miligramos de CO2 sobre litros. Y esta sería la respuesta del inciso B.
Se los voy a dejar ahí. Pues está en la presentación. Para que ya lo noten con calma, ya sea después de clases o cuando tengan chance, porque me tengo que ir a la siguiente clase. Entonces, los veo el jueves. Que tengan un buen día. Buen día, profe. Adiós, profe. profe. Igualmente, profe.